Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Primera de Juan 4, 4 al 6. Gloria a Dios. Vamos a leer de pie para hacerle reverencia, ¿verdad?, a la palabra de nuestro Dios, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, y a su nombre, gloria a Dios. Dice entonces aquí la palabra referente a aquellos que no, dice la Escritura, ¿verdad?, que no nos oyen. Y por lo general, pues nosotros hemos usado, y claro que tiene que ver, ¿verdad?, con aquellos que directamente nosotros conocemos que están en el mundo. Y muchas veces nos hemos preguntado, pues, ¿por qué será? ¿Por qué será que no entienden lo que decimos? ¿Por qué será que pareciera que no oyen lo que les decimos? Aquellos que vemos que no están en la iglesia, ¿verdad? No son perseverantes ahora. Y nosotros nos referimos a esto, pero realmente miramos aquí en el versículo 6, cuando nos habla de un espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el espíritu de error no precisamente afecta, o no solamente el espíritu de error es el que domina en los que están allá, directamente en el mundo, sino que también los que estamos cerca de la iglesia, los que nos hemos acercado a la iglesia, pero de repente nuestra doctrina no está fundamentada en la verdadera doctrina de Cristo, aquellos que de alguna manera han torcido las enseñanzas y la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios también estableció, ¿verdad?, o ha establecido para su iglesia. Entonces, también eso es estar en el error. Pero bueno, vamos por partes. Y entonces dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, el mundo los oye. Entonces aquí lo que hay es primeramente, ¿verdad?, una palabra como de esperanza, una palabra que nosotros entendamos, o una palabra que viene a responder a nosotros por qué no nos oyen. ¿Por qué, aunque nosotros habláramos con estos hermanos, claro, no es el objetivo, ¿verdad?, andar buscando uno, crear contención, pero a veces nos toca hablar, a veces nos toca enseñar, pero de repente pueden haber algunos hermanos que no nos escuchen, que no entienden, para los cuales nosotros hablamos en otro lenguaje. Y ojo, no estoy hablando de cuestiones doctrinales, estoy hablando de aquellas cosas en las que probablemente nosotros veamos a nuestros hermanos que hace falta todavía que renuncien, que entreguen al Señor todas aquellas cosas que aún no lo distinguen o no hacen la diferencia entre lo que es del mundo y lo que es de Dios. Entonces, esa es la respuesta. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Y dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, mire, esa confianza y esa seguridad, cada uno de nosotros la debe tener. Somos de Dios.
y que hemos vencido al mundo no porque seamos muy capaces, no porque seamos más inteligentes, no porque, no, es que hermano yo oro más, no hermano es que yo ayuno más, no. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recordemos, hermano, que todo, absolutamente todo, lo que hoy nosotros podamos hacer, toda capacidad, el apóstol Pablo decía, ¿verdad? No porque seamos muy capaces, sino que ¿qué es lo que pasa? Que Dios es quien nos capacita, que Dios es quien nos hace capaces. No porque seamos muy preparados, es porque Dios nos prepara. No porque seamos muy virtuosos, es que Dios ha puesto alguna clase de virtud en nosotros. No porque seamos muy sabios, sino que la sabiduría de Dios, ¿verdad?, opera en nosotros por medio de su palabra, del conocimiento y el entendimiento de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. A ver si me los tiene un poquito, hermanos, calmadito, porque no me deja concentrar los hermanos. Entonces, dice, ellos son del mundo. Ahora miremos cómo dice. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mire, resulta que nos encontramos con hermanos que de repente hablan como el mundo. Nos encontramos con personas que dicen ser creyentes que hablan como el mundo. ¿Y a qué específicamente estamos hablando de esto? Que no hay ¿cómo dice la Escritura que nosotros tenemos que hablar? ¿Cómo dice la Escritura, cómo nos enseña que nosotros nos debemos entre hermanos comunicar? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es la manera en que un hermano, en que una persona, en que un cristiano se da a conocer que es de Dios. Mire, su hablar es renovado, su pensar es renovado, su corazón es renovado. Y cuando un corazón está renovado, cuando un corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando un corazón está lleno de la sabiduría de Dios, ¿qué va a hablar? Sabiduría, palabra de Dios, himnos, cantos, salmos espirituales. Un cristiano se conoce por su hablar. Un cristiano se identifica por su forma de hablar. Y no estamos hablando solamente de las malas palabras, no estamos hablando solamente de palabras ociosas, sino de su manera de hablar, sino que qué es lo que sale de su boca. Sale palabras de alabanza a Dios, salen palabras de edificación, sale la palabra de Dios, que aunque sea la palabra de Dios, pero que sale esa palabra con el amor que Dios nos habla a nosotros. Sale esta palabra sazonada con sal. Sale esta palabra verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo de nuestras bocas. Eso es lo que a un cristiano le identifica. Amén. Mire, sabemos y todavía, ¿verdad? Se maneja y se dice, no digo que no es importante, claro que es, pero se habla mucho y se dice mucho de que el cristiano se conoce por su vestimenta. Pero no, realmente el cristiano se conoce por su conducta. Se conoce, ahorita estamos hablando más que todo por su hablar. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué hay? Bueno, y entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar a alguien que diga que es ser creyente, pero que es del mundo? Por su forma de hablar. ¿Habla como el mundo? ¿Cómo así, hermano? O sea, si usted habla con él, usted habla con una persona, ¿verdad?, del mundo, y la persona del mundo sueña, cree, imagina,
un montón de cosas. Vive una realidad pues completamente diferente a lo que es la realidad de Cristo, la realidad de las Escrituras. Y usted de repente habla con un creyente y lo escucha hablando de la misma manera. No hay himnos, no hay cantos, no hay salmos, no hay alabanza para el Señor, no hay palabra de Dios. O sea, usted platica como que platica con cualquier persona. Y usted terminó de platicar, hizo la conversación y usted nunca se imaginó que aquella persona era cristiana. Ni se le pasó por la mente porque nunca se expresó como un cristiano. Fíjese que cuando personas decimos ser cristianas y alguien fallece, ¿verdad? De repente a mi familiar, amigo, no sé, pero bueno, a un ser querido fallece, entonces usted de repente va a ver o le va a escuchar decir desde que te marchaste y pasaste a, no recuerdo la frase cómo es, pero dicen hacer un ángel más allá en el cielo. No, usan eso, o sea, decir pues ahora es un ángel más allá en el cielo, para que me entienda más. Hermanos, si en ningún momento la palabra nos habla de eso. En ningún momento la Escritura dice que nosotros nos vamos de aquí para convertirnos en ángeles en el cielo. Y peor si fuimos demonios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero nosotros escuchamos a personas que dicen ser creyentes hablando de esa manera. Nosotros escuchamos a personas que dicen ser creyentes esperando todo lo que cualquier persona incrédula o del mundo espera. Nosotros encontramos a gente trabajando por lo mismo que la gente del mundo trabaja. Encontramos a personas que dicen ser cristianos afanados en todo lo que el mundo está afanado. Encontramos a personas que dicen ser creyentes desviviéndose por todo lo que el mundo se desvive. Y entonces, aunque nosotros hablemos con estas personas, no nos entienden. Aunque nosotros hablemos con estas personas, no nos van a oír. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice el 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ahora, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí conocemos quién está con Dios y quién está en un error, aunque hable de Dios, aunque se pare a predicar, aunque cante, aunque sea músico, aunque sea ujier, aunque sea lo que sea. Pero aquí se ve quién está en el espíritu de verdad y en el espíritu del error. Segunda de Pedro 3:15. Porque esos son los dos espíritus que actúan. Ahora, ¿de cuál nosotros vamos a estar llenos? Pero vamos a ver esto primero. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora mire lo que dice aquí. Bueno, la palabra está diciendo que tengamos entendido algo, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. También Pablo, ¿verdad?, que escribió la mayoría de las cartas a las iglesias según la sabiduría que Dios le dio, y en casi todas sus epístolas, o sea, en sus cartas,
hablando de estas cosas, pero mire cómo está diciendo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y mire lo que hacen algunos, los cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces mire, hay cosas definitivamente en la escritura, definitivamente algunas cosas que dichas por Dios a la iglesia a través del apóstol Pablo, algunas son difíciles de entender. Y dice que los inductos e inconstantes tuercen. ¿Cuáles son los inductos? Los inductos son los que no tienen suficiente preparación, conocimiento en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. Entonces estos tuercen las escrituras. O sea, le dan otro sentido a la escritura, el que no es. Dice los inductos e inconstantes. ¿Qué dice la palabra del hombre de doble ánimo? Del hombre inconstante, que es llevado por cualquier viento de doctrina. Como no es constante en la búsqueda de Dios, como no es constante su pensar y en su sentir hacia Dios, hacia su interés verdadero de conocer verdaderamente a Dios, entonces es dejado llevar por cualquier corriente de doctrina. Y a nosotros nos pasa mucho eso. ¿Vamos entendiendo, hermano? A nosotros nos pasa mucho eso, hermano. Mire, nosotros somos poco dados a realmente inquirir como debemos en las Escrituras. A inquirir verdaderamente, hermanos, en conocer a Dios. Y muchas veces nosotros también somos, hermanos, llevados, porque somos inconstantes en esforzarnos, en prepararnos, esforzarnos para indagar en la verdad de Dios. Y nosotros, la iglesia, nosotros decimos la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas denominaciones. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, pentecostal, apóstoles y profetas, ¿cuáles son las otras? Pero todas esas ramas enfocadas, hermanos, nosotros hablamos y decimos cosas que ni sabemos de dónde vienen. Hablamos y decimos cosas, hermanos, contradiciendo muchas veces lo que decimos que creemos. Por ejemplo, nosotros estamos muchas veces, ¿verdad?, estamos en contra del judaísmo. Pero ¿sabía usted que de las danzas en la iglesia, hermanos, se colaron por medio del judaísmo? Eso es originario del judaísmo, hermano. Nosotros decimos muchas veces estar en contra de la teología y estudios teológicos, pero pues toda esa Biblia que usted tiene ahí de estudio, eso fue un teólogo quien le puso esos estudios ahí, y nosotros los adoptamos y los predicamos. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que nosotros decimos que no nos agrada esto, que no somos parte de esto, y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando o de quién estamos hablando. ¿Por qué? Porque eso es fruto o es a razón de que somos inconstantes. Por eso nosotros debemos ser constantes, porque podemos caer en el peligro, si somos inductos también, ¿verdad?, en el peligro de torcer las Escrituras. ¿Para qué? Para nuestra propia perdición. Y lo peor, que los que nos escuchan también van a ser afectados. Y lo peor, que los que nos escuchen también pensando que porque nos sobran palabras para hablar aquí, ¡ay, qué preparado está el hermano! ¡Uy, qué retórica!
No, ahora, miremos cómo sigue diciendo el 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces mire cómo dice, así que vosotros, sabiéndolo de antemano. O sea, la palabra nos habla a tiempo. Que hay cosas difíciles de entender. Que debemos preocuparnos en prepararnos, en ser constantes, para que no vayamos a torcer la Escritura. Y no seamos arrastrados. ¿Por qué venimos hablando? El error de los inicuos. Caigáis de vuestra firmeza. Mire, este es el error de los inicuos. El espíritu de error, hermanos, está en las personas, hermanos, que aún viven en la iniquidad. ¿Por qué? Porque son del mundo. Porque su corazón todavía le pertenece al mundo. Porque su mente todavía, decíamos, piensa como piensa la gente del mundo. Porque su mente, su corazón, aún se deja cautivar por las cosas de este mundo. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Seguros? Gloria a Dios. Juan 8:43 al 45. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Juan 8:43 al 45. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces mira cómo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Cuál es la respuesta? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué no nos pueden escuchar a veces? ¿Por qué no pueden entender la palabra de Dios? Porque, hermanos, hay todavía personas que se dicen ser creyentes, pero están bajo el dominio de Satanás todavía. No le han creído verdaderamente a Dios, porque ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que a todo aquel que cree le es dada potestad de ser llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿ah? Ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Mira, hay cristianos que pensamos que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero dice la palabra que el que hace las obras del diablo, ¿hijo de quién es? Y a los que verdaderamente hemos creído, mire como dice, mire, es que es algo exclusivo. Y la vez pasada estuvimos predicando de eso, y usted lo tiene que valorar. Y para usted tiene que ser un orgullo. Y para usted tiene que sentirse, pero de una manera pues especial. Mire cómo dice, la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Mire, es una potestad, o sea, no es que cualquiera va a decir, soy hijo de Dios. No cualquiera, hermano, mire, usted mira ahí en las redes sociales plagada de versículos bíblicos todos los lunes. Esta semana en el nombre de Jesús reclamando sus bendiciones y el sábado está publicando un zigzag ahí bien heladito.
Pero es que la gente, o algunos piensan, que cualquiera puede agarrar esta palabra, hermanos, y hacerla propia. Pero no es así. Esta palabra es para los que le hemos creído a Dios. Y esta palabra va a actuar, va a obrar en los que hemos creído en Dios. A los que creemos esta palabra. Hermanos, si nosotros no creemos, ni un pelito se va a mover. Pero si nosotros creemos, hermanos, vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Vamos a ver el poder de su palabra, hermanos, en cumplimiento. Vamos a ver a Dios, hermanos, dándole cumplimiento a su palabra, hermanos, y glorificándose en nuestras vidas. Pero si no le creemos, hermanos, pero le digo, no, pero ni un pelito se nos va a mover. Platicaba yo hace unos días con un hermano, ¿verdad? Me decía, hermano, bueno, yo le decía, porque él me estaba comentando de que estaba viendo algunas enseñanzas, ha venido viendo algunas enseñanzas, ¿verdad? De cierto predicador. Y entonces yo le decía, pues me siento muy gozoso, la gloria del Señor sigue adelante, porque eso me indica que se está enamorando de la palabra. Y entonces él me decía, hermano, fíjese que he sentido la bendición de Dios, he visto la mano de Dios, he sentido la bendición de Dios, he estado muy bendecido en mi trabajo, muy así, bueno. Y entonces yo le decía, hermanos, es que la bendición de Dios es innegable. Muchos piensan que para lograr la bendición, muchos piensan que para lograr quizás las cosas que de alguna manera desean, prevén o tienen alguna visión, ¿verdad? Algún proyecto, tienen que hacerse menos cristianos para lograr aquello. Pero yo soy testigo, hermano, le decía, de que, y yo por eso le creo, que obedeciendo a Dios, hermano, se alcanza la bendición. Y la vez pasada me escribía alguien así como entre broma, ¿verdad? Y algo, y me mencionaba algo así como que llegaste a la quiebra, me decía. Y yo le decía, no, yo no he quebrado, yo no quebré. Yo no quité mi taller porque me fui a la quiebra, le dije. Fue un sacrificio que hice para poder enseñarles a otros también de que obedeciendo a Dios también pueden ser bendecidos. Que también pueden lograr según el propósito y la voluntad de Dios. Si nosotros nos mantenemos enfocados, como dice la Escritura, también buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo será añadido. Eso es una gran verdad. Y yo soy testigo de eso, y ojalá que toda la iglesia crea eso, pero no hay que amar a este mundo, no hay que ser como este mundo. Hay que identificarnos como hijos de Dios, como propiedad de Dios. Hay que realmente creerle a Él como es para que podamos ser llamados hijos de Dios, para que nosotros podamos entender su palabra, que nosotros podamos escuchar su palabra y entender su lenguaje. Porque si nuestra mente y nuestro corazón todavía está como salpicado, impregnado de cosas de este mundo, no vamos a poder. No vamos a poder. Hermanos, por lo general, mira, la vida a veces del cristiano, ¿verdad? Hay pruebas, hay luchas, hay enfermedades, hay dificultades. Pero el que escucha la palabra de Dios y ha entendido el lenguaje de Dios, mire, estas cosas no lo mueven. Estas cosas no lo van a desequilibrar. Va a entender, bueno, Dios ya me dijo, yo entiendo que Dios me dijo que esto es una leve tribulación momentánea.
Así vamos a hablar cuando hemos entendido el lenguaje de Dios y hemos escuchado la palabra de Dios. Pero si no lo hemos hecho, es porque somos del mundo todavía. Estamos pensando como el mundo todavía. No hemos entendido absolutamente nada de nada. Puede ser que hayamos estado aquí sentados escuchando. Puede ser que hayamos estado aquí sentados anotando. Pero ¿sabe cuál es la mejor técnica de aprendizaje? Yo la creo, ¿verdad? Y es el razonamiento. O sea, es que entendamos. Nosotros a veces nos esforzamos en memorizar, pero si nosotros tratamos de entender las cosas, las vamos a memorizar más rápido. ¿Cómo cree usted que los niños se aprenden las tablas en la escuela? Si agarran la tabla del 5 y ellos entienden que le van a ir sumando 5, 5, 5, 5. Pero si no lo entienden es muy difícil. Fíjese que hace unos años, ¿verdad? Mi esposa estuvo aprendiendo teclado y a ella le dieron un librito, ¿verdad? Que le estaba enseñando, le dio un librito, si usted acuerda de hermano Elí, ¿verdad? Creo que él sí podemos decir que se lo llevó el Señor, ¿verdad? Entonces, y bueno, son un montón de notas, hermanos, naturales, notas, bueno. Y entonces, yo miré aquella cantidad y esas las aprendió todas. Yo quise intentarlo, me aprendí unas cuantas. Pues resulta que ahora, mi niña, ¿verdad? Yasmín está recibiendo clases de teclado. De la manera, ¿verdad?, que todos deberíamos aprender. Y entonces resulta que ahí hay una fórmula para aprenderse todas, para saber de dónde salen todos esos círculos y esas notas. Y yo estuve viendo así en una clase y yo dije, qué fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera nosotros de aprender? Entendiendo. Entendiendo. Ay, hermano, es que fíjese que ¿sabe cuál es el problema que tengo yo, hermano? Memorizar versículos. No lea versículos, lea capítulos, lea temas de la Biblia. Y como es que aquel, hermano, pasaje donde dice que bienaventurados los pobres de espíritu, lea capítulos, aprenda. ¿A dónde está eso? Cuando habla de la bienaventuranza. ¿En qué capítulo? En el capítulo 5 de Mateo. Entendamos la palabra. Entendamos lo que Dios nos quiere decir. Hermano, es que aquello cuando dice que el espíritu, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El pasaje, hermano, ahí ni a dónde, y viera que lo necesitaba. Acuérdese que fue cuando Pablo le estaba hablando a los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos estaban atendiendo al judaísmo. Entonces, entienda eso, se va a acordar a dónde está. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo, hermanos, vamos entendiendo el lenguaje de Dios, vamos escuchando y vamos tratando nosotros de entender, vamos a memorizar mejor. ¿Vamos entendiendo, hermano? Valga la redundancia. Gloria a Dios. Y entonces, mire cómo dice en el 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mire, hermano, cuando no nos creen, es a Dios que no le creen. Yo sé que a veces uno pues se puede sentir mal, a veces uno puede decir pues qué lamentable de este hermano, de esta persona, que tal vez uno la quiere acercar más a Dios y no crean, y no lo crean.
Hace poco tuve la experiencia con una persona pues que me platicaba de su fracaso, ¿verdad?, en matrimonio. Y me decía, no, mire, yo ya recibí muchos, ¿cómo se llaman esas, hermano? Muchas terapias, yo ya he recibido consejerías, yo he estado en seminarios, en matrimonios, y como que no quería que yo, como dice uno, le entrara porque ella prácticamente ya había recibido de todo. Y entonces solo me fui allá a 1 Corintios 7, ni lo terminamos de leer todo, estuve escuchando, nunca había escuchado eso, fíjense. ¿Por qué? Porque queremos resolver las cosas como el mundo lo hace. Porque queremos escuchar palabra de allá del mundo que nos alegre por un ratito, palabras, frases del mundo, de la vida. Incluso hay un libro que así se llama, ¿verdad? Fragmentos de frases de la vida o algo así. Pero ¿qué, hermanos? De secciones de personas que escriben un pensamiento y a veces eso es lo que nosotros tratamos de alimentarnos con eso. Tratamos de que eso rija nuestras vidas. No, hermanos, rijamos nuestra vida con la palabra de Dios. Traigamos a nuestra vida no frases del mundo, sino palabra del cielo, sino palabra de Dios, sino palabra de vida. Porque esta es palabra, hermanos, de vida. Esto no es solamente para alegrarnos un ratito. Esto no es para que nos sintamos bien un ratito. Esto no solamente es para que sentir que de alguna manera alguien nos comprende o nos va a dar la razón en lo que nosotros pensamos que es correcto o lo que nosotros querramos hacer. Mire, por eso es que la palabra de Dios a veces es problema para nuestras vidas. Porque nosotros queremos hacer algo y la palabra de Dios dice no. La palabra, nosotros queremos huir y la palabra de Dios nos dice aguantate. Nosotros queremos tirar la cruz y la palabra de Dios nos dice tienes que llevar esa cruz. Amén. ¿Pero por qué? Porque esta palabra es vida. Hermanos, si nosotros tenemos que aprender el lenguaje de Dios, tenemos que aprender a escuchar su palabra. Si no, nosotros vamos a estar en el error. Mire, aunque Dios nos use, aunque Dios nos use y nosotros no estamos conforme a su palabra, estamos en el error. ¿Cómo así error, hermano? Porque pensamos, que mire, esas cosas, hay muchas cosas que nos llevan a pensar, a creer que estamos bien delante de Dios porque somos usados por Dios, porque le servimos a Dios. Mire, hay iglesias, claro, la iglesia tiene que hacerlo, no se debe olvidar de eso. Pero mire, hay iglesias que solo son ayuda, que son comida para todo el mundo, que son ropa para todo el mundo, que son, bueno, de todo, pero muy lejos de la palabra de Dios. Pero muy lejos de una doctrina sólida en la Escritura. Ese es un espíritu de error. Claro, como le digo, la iglesia no debe olvidar de eso, pero manteniéndose aquí en la doctrina, en la palabra. Porque ese es el espíritu de error. Incluso la palabra habla, ¿verdad?, del error de Balaam. ¿Qué pasó con Balaam? Que Balaam, él se sentía confiado, él se sentía bien porque Dios estaba hablando de él. Dios estaba hablando con él, perdón. Pero ¿cuál era el verdadero deseo del corazón de Balaam? Riquezas. Ser recompensado por los hombres.
obtener riqueza, obtener ganancias. Entonces, ese era un error. Por eso él termina diciendo cuando ora, ¿verdad? Dice, el profeta caído de ojos abiertos. Recordemos que el profeta recibe visión, él estaba recibiendo visión, él estaba recibiendo la palabra de Dios, pero estaba en una condición caída. Pero estaba mal delante de Dios. Mire, son cosas complejas, pero que a la vez fáciles de entender. Son cosas que si nosotros entendiéramos, hermanos, no nos dejaríamos engañar. Y la palabra nos habla de eso, hermanos, que nosotros, sabiéndole de antemano, tenemos que guardarnos para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de nuestra firmeza. Porque muchas veces estas cosas, pues, llaman la atención. ¿Pero por qué, hermano? ¿Pero por qué? Porque muchas veces pensamos todavía como el mundo. Hermano, si ya de repente aparece alguien por ahí, entra por esa puerta, hermano, muy impetuoso, muy imponente, y me dice el Señor que te va a dar ese dinero que necesitas. Amén, gloria a Dios, Señor. ¿Y quién ocupa dinero, hermano? Y muchas veces con eso nos compran, hermano. Ay, el Señor vino hablando por mí. ¿Y quién ocupa dinero? Están en una reunión de mujeres. Hay 100 mujeres y dice el Señor que hay una con dolor en el vientre. Más de alguna tiene que andar en su periodo, hermano, deja 100. Y con esas cosas nos compran, hermano. ¿Por qué? Porque pensamos como el mundo. Como, hermanos, el mundo, mire, con palabritas suaves, palabritas sutil, palabrita agradable al alma. Así es el mundo. Amén. Mire, el mundo cómo queda bien con nosotros. Oye, hermano, qué delgado lo miro en forma. A los delgados les dije así, ¿no? Ya uno se pone, ¿verdad? Todo. Y en la iglesia sí queremos que nos traten también. Y en la iglesia lo que probablemente lo que vamos a hallar es una mala cara. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportar. Entonces, ve cómo a veces, hermano, nuestro pensamiento, le decía, es como del mundo. Mire, y nosotros le decimos esto a alguien, va a creer, hermano, la iglesia no es para eso. Usted sabe más que mi Biblia, entonces. Usted sabe más que el Señor, entonces. No, nosotros ya no tenemos que pensar como el mundo. Tenemos que oír más la palabra de Dios. Ya no tenemos que oír tanto el mundo. Escuchemos más la palabra de nuestro Dios. Solamente así nosotros vamos a desechar el espíritu del error. Porque, hermanos, ese espíritu de error se está moviendo en estos tiempos. La gente creyendo cualquier tipo de cosas. Y a la palabra de Dios ya no le quiere creer. Y yo como siempre le digo, ¿y cuál es el chiste entonces de ser cristianos? Hermano, mire al de tendencias de izquierda, al marxista, hermanos, a ver si no se sujeta y no se somete y no se identifica
y no defiende, hermano, su corriente de pensamiento, su ideología. Mire al de otras religiones, hermano, mire al budista, mire al hinduista. Si no defiende y no se aferra a su creencia. Y nosotros, hermanos, no nos queremos aferrar a la palabra de Dios. No queremos defender la palabra de Dios. No queremos vivir por la palabra de Dios. Y aquellos que viven en el error. Ay, nosotros que decimos estar en la verdad. Pero será en la verdad de la mente de cada uno, porque muchas veces, como decimos, no hacemos lo que la palabra dice. No hablamos como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, solo somos cosas a veces. Y yo, hermanos, medito en todas estas cosas. Y yo a veces le digo, Señor, es que sinceramente no merecemos nada. Sinceramente le digo, Señor, tu palabra dice que diste ahí tu vida para que nosotros, pues, por nuestros pecados y resucitaste para nuestra salvación, pero no lo merecíamos, sinceramente, Señor. Porque somos así. Despreciamos, menospreciamos, pisoteamos a Dios, su palabra, la ignoramos, nos da pena, nos da vergüenza, nos hacemos los locos, preferimos creerle a Satanás, preferimos creerle al diablo. ¿O no, hermano? Uy, no, hermano, va a creer. Hermanos, ¿a dónde nació el orgullo? ¿A dónde nació la soberbia? ¿A dónde nació la altivez? Es que no escucho casi. Satanás, hermanos. Y no hemos desechado esas cosas todavía. Por eso no entendemos su lenguaje. Por eso no podemos escuchar su palabra. Porque ni por ahí hemos empezado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya me pasé del tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermano.